Hola, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien en estos primeros días del 2020. Pues antes que nada, una felicitación a todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a tocar un tema que sin lugar a dudas toca las venas más sensibles del cuerpo social en el Estado de México. Me refiero a la decisión de incrementar el costo del pasaje, el costo del transporte público concesionado. Como ustedes saben, en los días de diciembre, hubo un acuerdo entre la Secretaría de Movilidad del Estado de México con los empresarios del transporte para incrementar en un 20% el costo de este. Bueno, es un costo mínimo de incremento, pasa de 10 a 12 pesos en el caso de las combis, de los camiones. En el caso de el Mexibus y el Mexicable, pues pasa de 7 a 9 pesos. Solamente en estos dos últimos pues es un incremento fijo, porque en el caso de los combis y de los camiones, este costo de 12 pesos solamente es para los primeros 5 kilómetros. Y es decir, se puede incrementar aún más a partir de la ruta, del recorrido. Por cada kilómetro extra subirá 2.5% más. Es decir, si bien la tarifa mínima son 12, habrá rutas donde el costo podrá ser 14, 16, 18, 20 o más para el usuario. Y luego entonces, pues esta alza en el servicio se convierta en un duro golpe para la economía de los mexiquenses. Pero bueno, esta decisión, este acuerdo tomado por el gobierno del estado con los empresarios del transporte estuvo condicionado a partir de tres cosas. Uno, que los empresarios del transporte se comprometen a renovar al 100% la planta vehicular antes de que concluya diciembre del 2020. Segunda condición es que se capacite a los operadores de las unidades. Y tercero, que se invierta en tecnología para hacer un transporte eficiente y seguro. Nos referimos a la colocación de GPS, de botones de pánico, a las videocámaras al interior de las unidades. Esta es la condición que se firmó para autorizar el incremento. Pero al final, bueno, esta decisión está creando polémica, malestar muy grande entre los mexiquenses, porque el juicio es que esta decisión golpea severamente la economía de las familias. Y bueno, la historia que hemos vivido en el Estado de México en torno al transporte, pues no es la mejor. Actualmente el transporte público pues es un transporte muy deficiente, las unidades están en mal estado, sucias, vidrios rotos, sin ventilación. Muchas de ellas son casi unidades chatarra que siguen circulando en las calles y los paraderos en el Estado de México. El trato de los operadores, pues no se diga, es un trato grosero hacia el usuario. Traen el sonido a todo volumen al interior de las unidades, no respetan paradas, no respetan tiempos de ruta. Y sobre la seguridad del mismo transporte, pues no se diga. Todos sabemos que los asaltos en el transporte público es el flagelo que hoy estamos padeciendo los mexiquenses. Las cifras que nos dan las instituciones especializadas en los estudios sobre este tema señalan, por ejemplo, que cada hora se comete un asalto, un robo en las unidades del transporte público. Que en los ministerios públicos existen ya un promedio, al menos en lo que va del año que pasó, de 6.950 carpetas de investigación abiertas sobre este tipo de delitos en el transporte. Se habla de que anualmente mueren asesinados 20 operadores de unidades también del transporte por este tipo de delitos. Es decir, la inseguridad no es la mejor carta de presentación para este servicio que ofrecen los empresarios que tienen concesiones de transporte. Esta es la situación que estamos viviendo. Y bueno, entonces para muchos, pues elevar el costo del servicio no se justifica. Este año, al menos estos días, y se ha hablado que durante este año
pues no se van a incrementar los costos de los combustibles, ni el costo de la gasolina, ni del diésel. Si esto ocurriera, se entendería, sería obvio entender que ante el incremento de los combustibles sería necesario incrementar el costo del servicio, pero no ha habido ni habrá gasolinazos. Entonces, no hay una explicación razonable sobre este incremento. Entonces, ¿qué hay realmente atrás de esta decisión? Creo, mi opinión es que lo que está pasando es que Alfredo del Mazo está cumpliendo un compromiso que hizo desde su campaña como candidato a la gubernatura. Él hizo compromisos con la gente, con las organizaciones, con los sectores del partido, con toda esta estructura corporativa y clientelar. Y uno de ellos fueron pues, los transportistas. Ellos se la jugaron con Alfredo del Mazo, lo apoyaron, lo respaldaron y hoy pues exigen que Alfredo del Mazo cumpla lo prometido. Y es lo que está haciendo el gobernador. Es decir, el gobernador le está dando prioridad a un grupo de poder, un grupo de presión en el Estado de México y está haciendo a un lado a las grandes mayorías, a los mexiquenses que día a día pues usan este servicio. De la población total en el Estado de México, que más o menos ronda por los 16.180.000 habitantes, de ese total 6 millones, un poco más, hacen un uso cotidiano del transporte público. Se suben a la combi, se suben al camión, al mexibús, al mexicable, porque tienen que ir al trabajo, a la escuela, al comercio, moverse en su entorno. Y entonces el servicio pues hay que pagarlo de manera cotidiana. Y bueno, hay estudios que señalan que de los ingresos de un trabajador, pues del total de sus ingresos, el 40% de sus ingresos al día o al mes es invertido en el pago de este servicio. Luego entonces incrementar el costo de servicio, pues sin lugar a dudas pega directamente en la economía y en el bolsillo de las familias del Estado de México. Ahora, ¿qué más estamos viendo en estos días? Preocupa el que los partidos, las direcciones formales de estos institutos, pues no hayan fijado postura sobre este tema. No sabemos qué está pensando, definiendo sobre esta situación Morena, el PRD, el PAN, qué está pensando la dirección del Partido de los Trabajadores, qué está pensando el Partido Verde Ecologista, cuál es su postura sobre este tema. Y es preocupante porque pasan los días y este silencio casi sepulcral pues se convierte en un silencio que podríamos llamar de complicidad a esta medida antipopular de elevar el costo del transporte. ¿Sí? Bueno, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay cosas importantes que podemos hacer. Primero, impulsar toda una campaña de información sobre este tema, ¿no? Para que el ciudadano esté enterado y tome una postura también sobre este tema que lo afecta directamente. Hay que seguir con la información sobre este tema. Segundo, yo creo que además de informar ampliamente, hay que organizar la protesta. Tiene que ser una protesta pacífica en sus diferentes modalidades, pero tiene que ser una protesta muy enérgica. Lo otro, y yo creo que ahí los abogados, particularmente los que están ligados con organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil interesadas en defender los derechos de los ciudadanos, es interponer amparos ante una decisión arbitraria como la que ha tomado la autoridad. Otro elemento que creo que es importantísimo, ¿sí? Es que este tema debe de ser un tema que se retome en el otro poder que debería de ser el contrapeso al poder ejecutivo. Me refiero a la Cámara de Diputados local. Necesitamos que el tema de la movilidad del transporte público sea un tema en la agenda de la Cámara, en la agenda de la legislatura,
que desde la legislatura se debata este tema y se empujen propuestas de políticas públicas, se norme el tema de la movilidad, de cómo se ofrece este tipo de servicios. También que desde la Cámara se destinen recursos para este tipo de proyectos, porque lo que necesitamos pues es un transporte de calidad, un transporte eficiente y seguro. Señores diputados, pues ustedes tienen la palabra, tienen materia importante para trabajar en las próximas semanas. Pues este ha sido mi comentario. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.